Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo soy el profesor Diego Salazar Aravena y el día de hoy vamos a ver el laboratorio número 8 de circuitos eléctricos. El objetivo del día de hoy es identificar las características de un circuito en serie, calcular la resistencia equivalente de un circuito en serie, identificar las características de un circuito en paralelo y calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. Calcular también el voltaje y la intensidad de corriente. Entonces, vamos a ver qué es un circuito eléctrico. Entonces lo que tenemos acá se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en una de las terminales de una pila, como la que tenemos acá, pasa a través de un conducto eléctrico que puede ser un cable de cobre, aquí tenemos un interruptor, y llega a una resistencia o foco que consume parte de la energía eléctrica. Continúa después por el conducto, llega a un interruptor y regresa a la otra terminal de la pila. Entonces, si está abierto, obviamente la pila no se va a encender, tal como tenemos los interruptores en la casa. Y una vez que nosotros cerramos el interruptor, pasa, ¿cierto?, el flujo de energía, pasa por la resistencia que se opone, ¿cierto? Y podemos encender la ampolleta. Entonces, esto que tenemos acá es un circuito eléctrico, que consta de una pila, ¿cierto?, el voltaje, cables de cobre, interruptor y una resistencia que en este caso es la lamparita, la ampolleta, y sigue fluyendo la corriente aquí por el cable de cobre. Entonces nosotros tenemos tres tipos de circuitos. Vamos a trabajar con esta aplicación para que ustedes puedan armar esos circuitos. Les voy a compartir acá en el chat el link para que ustedes entren. Aquí hagan clic. Yo voy a compartir inmediatamente acá. Tengo que salir aquí y conectarme acá. Y cuando ustedes entran aquí en la introducción, aquí pueden armar su circuito. Aquí tienen el cable, la batería, la bombilla, la resistencia. Y en el caso de nosotros acá, tenemos a considerar el interruptor y la bombilla. ¿Ya? La bombilla viene siendo la resistencia. Aquí ustedes pueden usar o una resistencia o pueden usar la bombilla, de lo mismo. Lo que ustedes quieran utilizar. Y aquí en la introducción pueden ir armando su circuito eléctrico. Pueden colocar la batería, pueden colocar aquí el cable, van armando ahí su circuito. Pueden colocar otro cable, van arrastrando, ¿cierto? Entonces ingresen ahí ustedes a la aplicación para poder ir armando su circuito. Pueden colocar un interruptor aquí, ahí pueden ir armando, dar la vuelta, ¿cierto? Acá colocan el cablecito ahí, pueden colocar la bombilla acá, otro cable, aquí, ahí pueden estirar también el cable, no tiene que ser tan junto. Pueden colocar aquí otro cable, y dar la vuelta acá, y volver aquí al circuito. ¿Sí? Entonces, una vez que está todo conectado, cerramos el interruptor, y viene el flujo de energía. Entonces aquí ustedes pueden ver los electrones o pueden ver el flujo convencional, cómo va fluyendo la energía, ¿cierto? Y yo abro acá y ya se corta. Una vez que abro el interruptor, no dejo pasar la energía, ¿cierto? Entonces los electrones dejan de fluir y no podemos encender la bombilla. ¿Sí? Entonces entren ahí en la aplicación y comiencen ahí a teclear y a ver los valores que tenemos. Por ejemplo, aquí también se puede cambiar el valor de la resistencia, se puede aumentar. Si aumenta la resistencia, fíjense en el flujo, es mucho más lento. Si disminuye la resistencia, fíjense las líneas cómo fluyen y la corriente, ¿cierto? Cómo se ve la intensidad de corriente igual va aumentando. ¿Ya? Entonces, si la resistencia aumenta, se ve menos intensidad de corriente en la ampolleta. Entonces ahí ustedes pueden dejarla, creo que el mínimo es ahí en 1. ¿Ya? Entonces podemos dejarla ahí, el voltaje igual a la resistencia, y aquí ustedes tienen un voltímetro y pueden ir haciendo ahí, viendo cuánto es el voltaje. Ahí tiene 9, aquí tiene 9. Entonces pueden ir tomando el voltímetro y pueden tomar también la corriente. ¿Sí? 1 amper. Entonces ya vamos a ver por qué es 1 amper. Si cambiamos acá
a 18 tenemos 0,5. Si aumentamos a 27 tenemos 1/3 y a 36 1/4. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver ahí por qué ocurre eso. Vamos a revisar la ley de Ohm, pero mientras tanto les doy unos minutos para que conecten ahí su circuito. Este es un circuito simple, ¿cierto? Que solamente tiene una pila, cables de cobre, un interruptor. Si ustedes quieren, si no quieren, pueden quitar el interruptor, no es necesario, hacen doble clic ahí, y ahí cortan, hacen doble clic, cortan, y sacan el interruptor, y ponen un cable. Y ahí les queda directo la corriente. En el caso de que ustedes no quieran usar un interruptor. Entonces lo más sencillo sería conectar los cables a una batería y una pila. Lo mismo como que si lo estuviéramos haciendo ahí en el laboratorio. ¿Ya? Entonces le doy 5 minutos para que ahí entren en la aplicación y puedan mover aquí, ver los electrones cómo fluyen. Y aquí la corriente de forma convencional y cómo fluyen los electrones contrario al movimiento. Aquí pueden ver los valores, ¿cierto? Aquí el voltaje, la resistencia, y podemos medir la corriente y el voltaje. Y aquí pueden cambiar, ¿cierto? Aquí ven las cositas, pero aquí ven los símbolos. Entonces ahí tienen el símbolo del voltaje, la ampolleta, los cables. Si ustedes quieren pueden agregarle aquí una resistencia, hacen doble clic, cortan ahí, doble clic aquí también. Entonces si queremos agregarle algo más, podemos conectar ahí, disminuir acá, agregarle otra resistencia. Ahí. Y otro cablecito aquí. Ahí. Ahí. Y también pueden modificar ahí también, aquí en la resistencia le vamos a poner 36 igual y vamos a tomar la corriente aquí. Oh, disminuyó. Entonces ahí métanse a la aplicación y hagan sus circuitos mientras tanto, en un ratito. ¿Armaron sus circuitos? Aquí creo Yo que estoy ahí. hay más cositas. No, yo lo hice, estoy probando. Agregar fusible, clip. Yo igual estoy probando. Bueno, súper bien. Este es un circuito simple, ¿cierto? Y ustedes pueden agregar lo que quieran, ¿cierto? Pueden tomar el voltaje, pueden tomar la corriente que va fluyendo acá. Pueden quitar aquí, hacer doble clic, cortan, sacan esta resistencia, le pueden agregar otra bombilla acá. Agregan aquí otro cable y aquí otra bombilla. Aquí, ahí.
Pueden hacer doble clic encima del número, aumentar la resistencia. Fíjense cómo afecta una sobre la otra. Son iguales. Si es mucho más grande la resistencia, disminuye la otra intensidad. Deja pasar menos flujo de corriente. Así que ahí pueden ir haciendo doble clic, van a ir jugando. Circuit construction kit. Si cortamos aquí y conectamos acá, ¿qué sucede? No pasa nada, ¿cierto? Si cortamos aquí, conectamos acá, y ahí, sería normal. Miden el voltaje. Profe, ¿cómo se usa el voltímetro? Tiene que usar aquí en un punto cada lado. Uno aquí y uno acá. Y ahí tiene el voltaje. Entonces aquí toma aquí y acá. Entonces aquí el voltaje de la pila es 10 volts, marca bien. Y acá el voltaje en la resistencia lo vamos a ver cómo sacarlo, cómo calcularlo con la ley de Ohm. Vamos a ver ahora. Entonces, continuamos. Aquí. Tengo que compartir aquí con la... Acá. Entonces aquí en la introducción ustedes pueden armar su circuito, ¿cierto? Tienen ahí circuito abierto, ¿cierto? Por el interruptor, circuito cerrado, conecta y hacemos correr el flujo de energía. Entonces el circuito simple, ¿cierto? Con la ley de Ohm, nosotros tenemos que el voltaje, la diferencia de potencial eléctrico va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Entonces, la diferencia de potencial V que aplicamos en los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de corriente I que circula por el citado conductor. El voltaje lo medimos en voltios, la intensidad de corriente la medimos en amperes y la resistencia eléctrica que se opone al flujo de corriente la medimos en ohmios o en ohms. ¿Sí?
nosotros vamos a ver tres tipos de circuitos de conexiones eléctricas. Vamos a ver la conexión en serie, que en este caso todas las cargas por unidad de tiempo que salen de la primera ampolleta pasan también por la segunda. Entonces tenemos nuestro circuito, sale la batería, pasa acá por el interruptor que está cerrado y le colocamos ahí una ampolleta, pasa directamente por la otra y sigue el circuito hasta llegar a la otra parte de la ampolleta. Por lo tanto, cuando tengamos un circuito, una conexión en serie, nuestro circuito eléctrico, la intensidad de corriente va a ser la misma en todo el flujo. Entonces nosotros vamos ahora a la aplicación y conectemos dos ampolletas, hagamos un circuito en serie y midamos la intensidad de corriente y vamos a ver que el voltaje total es la suma de los voltajes. Entonces si la pila es de 10 volts, acá vamos a tener 5 volts y acá vamos a tener 5 volts. Y la resistencia equivalente va a ser la suma de las resistencias. Entonces cuando estamos en serie, sumamos las resistencias y sumamos los voltajes y la intensidad de corriente va a ser la misma. La diferencia de potencial en cada ampolleta dependerá entonces del valor de la resistencia de cada una y el conjunto de resistencias se puede sustituir por otra llamada resistencia equivalente. Entonces, cuando estamos en serie, la intensidad de corriente es la misma en cualquier punto, pero el voltaje total es la suma de los voltajes. Entonces vamos a la aplicación, coloquémosle otra ampolleta acá, tal como tenemos aquí, y midamos. Entonces dijimos que la corriente va a ser la misma, ¿cierto? En todos lados. Dijimos que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. B o V es igual a IR. Entonces son 10 volts y tenemos la resistencia igual a 20. Entonces para que se cumpla la igualdad, la corriente, la intensidad de corriente tiene que ser 1/2. 1/2 por 20 va a ser igual a 10. Acuérdense que la resistencia equivalente acá es la suma de la resistencia. Y si nosotros medimos el voltaje, aquí tenemos 5 volts. Si lo medimos acá, también vamos a tener 5 volts. Aquí. Entonces tenemos 5 más 5 son 10 y la pila es de 10 volts. ¿Sí? Entonces cuando tenemos un circuito en serie, la intensidad de corriente es la misma en todo el circuito. ¿Sí? Cuando lo apoyamos ahí vemos siempre que es 0,5 y la resistencia, ¿cierto? Es igual, la resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia y el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Entonces aquí tenemos, tenemos 5 volts, aquí también tenemos 5 volts y la pila es de 10 volts. ¿Sí? Entonces coloquen ahí dos ampolletas y vayan midiendo la corriente. Fíjense que igual es de 0,5 en todo el circuito. Y midan el voltaje, ¿cierto? En cada ampolleta es la mitad. Aquí tenemos 5 volts y aquí también tenemos 5 volts. Si tomamos los dos, de aquí hasta acá, vamos a tener la suma de los voltajes. 10 volts. Si tomamos de cada uno, vamos a tener 5 volts. ¿Sí? Si quieren pueden cortar acá y colocarle otra ampolleta. Ahí. Ahí. Entonces ahora, como en la corriente, sería 1/3, ¿cierto? Porque ahora voy a tener 30 por 1/3, tiene que ser igual a 10. ¿Sí? Si le agrego otra ampolleta, tiene que ser acá 0,25. Le agrego otra bombilla, entonces ahí, este con este, ahí la corriente disminuye 1/4. Profe, se sigue viendo el PPT. Bueno, disculpen, voy a apretar acá. Ahí está. Aquí. Entonces si le agrego otra ampolleta, la corriente, ¿cierto? Va a disminuir a 1/4 porque voy a tener 4 resistencias. Voy a tener la suma de las 4, van a ser 40 ohms. Por 1/4 me tiene que dar los 10 volts. ¿Sí? Si le saco una, ¿cierto? Saco una acá. La devuelvo esta, la dejo aquí. La corriente baja 1/3 porque tengo 30. Y si le saco otra, baja a 0,5.
¿Sí? Entonces aquí tenemos un circuito en serie, donde la intensidad de corriente es la misma en todo el punto, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, y el voltaje es la suma de los voltajes. Si acá hay 10 volts, aquí tiene que haber 5 volts, y aquí también tiene que haber 5 volts. ¿Sí? Vamos ahora a ver el otro tipo de circuito, que es el circuito que está en paralelo. Entonces tenemos acá, los voltajes son todos iguales, el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, igual al voltaje total, y ahora la intensidad de corriente se suma. Entonces, a diferencia del que estaba en serie, que la intensidad de corriente era igual, ahora acá es inverso, ¿cierto? El voltaje es igual en todos lados, y la intensidad de corriente total es la suma de las corrientes, y ahora la resistencia equivalente es 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2, y así sucesivamente. Entonces dice acá, las cargas por unidad de tiempo llegan a la conexión, se reparten, habrá mayor intensidad de corriente hacia la rama del circuito en la cual la resistencia es menor, y la resistencia equivalente es menor que la menor resistencia que se encuentra en la conexión. Entonces vamos a la aplicación y armemos un circuito simple en paralelo. Entonces viene la corriente, pasa por este punto y aquí se divide en dos y vuelve acá al circuito. Entonces vamos aquí a la aplicación, armemos nuestro circuito aquí, cortamos acá, aquí también, y vamos a cortar aquí también, vamos a sacar esto, aquí y acá, aquí cortamos, aquí también cortamos, y vamos a ir armando aquí. Cortamos aquí, vamos a tener aquí una conexión acá, ahí, ahí, acá, ahí. Y ahora vamos a unir aquí un cable. Aquí tenemos, vamos a cortar este. Aquí. Aquí. Ponemos la otra ampolleta. Ahí. Unimos acá. Otro aquí. Estamos acá. Aquí. Y otro cable ahí. 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 Este llega ahí. Y aquí nos falta otro. Ahí. Entonces ahí tenemos el circuito conectado en paralelo. Entonces aquí tenemos la corriente acá 1 amper, aquí también 1 amper, y aquí tenemos 2 amper. ¿Sí? Entonces ahora la intensidad de corriente va a ser la suma de las intensidades de corriente, 1 más 1 van a ser 2, y la resistencia equivalente ahora va a ser 1 partido por 10, más 1 partido por 10, son 2 partido en 10 y 1/5, ¿cierto? Entonces va a ser, la resistencia equivalente va a ser 1/5, nos va a quedar 1/5, por lo tanto la resistencia equivalente vendría siendo 5, y 5 por 2 son 10. ¿Cierto? Se invierte. Entonces pueden tomar el voltaje, ahora va a ser la suma de los voltajes. No, ahora los voltajes van a ser iguales, entonces todos tienen que dar 10. Acá lo pusimos al revés. Aquí tenemos 10, y acá el voltaje también es 10. Aquí. Entonces, en el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los puntos, y la intensidad de corriente se va sumando. Aquí tenemos uno, y aquí tenemos el otro. ¿Sí? Y por ejemplo, si aumentamos la resistencia acá a 20, ¿sí?
Entonces, fíjense, cuando aumentamos la resistencia, va mucho más lento el flujo, y aquí, miren, la corriente da 0,5 y acá da 1. ¿Sí? Entonces tenemos 1 partido por 10 más 1 partido por 20. Sacamos el mínimo común, sería 20, sería 2 partidos en 20 más 1 partido en 20, serían 3 partidos en 20. Eso lo damos vuelta y nos daría 3 medios para que nos dé acá el voltaje. Entonces, como la corriente es 1,5, cuando es 20 acá va a ser 0,5, y cuando sea 10 acá va a ser 1. Entonces, ¿por qué? Porque están definidos de esta forma. 1 partido por la resistencia equivalente va a ser 1 partido por 10 más 1 partido por 20. Mínimo común va a ser 20, entonces aquí nos va a quedar 2 partidos en 20 más 1 partido en 20, nos queda 3 partidos en 20, por lo tanto la resistencia equivalente va a ser 20 tercios. ¿Sí? Entonces cuando hagamos B es igual a IR, la intensidad de corriente va a tener que ser 3 medios para eliminar el 3 con el 3 y el 20 con el 2 y nos queden igual a los 10 volts. Y el otro tipo de conexión es la conexión mixta, ¿cierto? Donde ustedes pueden tener un circuito en paralelo y una vez que sale acá, podemos tener un circuito en serie. Entonces estos dos podemos pasarlo como uno solo, lo pasamos a serie y después lo sumamos con el de serie y sacamos el total. Entonces armen también aquí, pueden colocar aquí, por aquí, pueden cortar acá y armar un circuito mixto. Entonces aquí le colocan una ampolleta, acá, y aquí un cablecito. Ahí, ahí y acá. Ahí. Ahí. Entonces cuando tenemos un circuito mixto, lo que tenemos que hacer nosotros es pasar este que está en paralelo a uno solo como si fuera en serie. Sacamos la resistencia equivalente, dejamos como que fuera una resistencia acá, y después la sumamos con el otro circuito. Entonces en este caso, la corriente va a ser 0,6 y acá va a ser 0,6 porque está en serie y aquí se va a dividir 0,2 y 0,4. Entonces aquí se suman las intensidades de corriente para que nos dé 0,6 y en serie ya la corriente, acuérdense que es la misma. 0,6, aquí 0,6, 0,6, 0,6. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden armar circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Cómo estamos con la aplicación? Entonces ahora, en la página Profe, siguiente, una pregunta, ¿sí? ¿cómo hacía para que la corriente fuera como más lento? Aumentar la resistencia. Entonces tienes que estar acá, haces doble clic aquí y aumenta la resistencia. Entonces fíjate, si la aumenta a 50, fíjate, cuando viene aquí, ya se hace mucho más lenta acá. Mm, Entonces hace doble clic, aumenta la resistencia, entonces hace que pase menos flujo de corriente. Entonces fíjate, acá la corriente va a ser 0,09 y aquí va a ser 0,45. Y aquí 0,55. ¿Sí? Entonces hace doble clic acá y puedes cambiar. Entonces el día de hoy traemos dos ejercicios, uno en serie y uno en paralelo, para que ustedes usen la fórmula y calculen. Entonces la idea es que puedan calcular y también puedan usar la fórmula que tenemos. Entonces dice, calcula la resistencia equivalente del siguiente circuito eléctrico y el voltaje en cada resistencia eléctrica. Entonces ustedes arman el circuito, lo calculan acá,
y después lo comprueban con la aplicación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uno que esté en serie y este que está en paralelo. ¿Sí? Entonces vamos trabajando. Hagan el cálculo de este que está acá y lo vamos revisando. ¿Ya? Vamos. Vamos, vamos. Entonces acá tenemos que armar 50, la colocamos acá en 50 volts, la pila. Aquí le colocamos una resistencia, o pueden colocar una ampolleta también, no, cualquiera de las dos, pueden dejar un foquito o una resistencia. 55 y 30. Y dejan acá el interruptor. Entonces vamos armando este y vayan sacando todas estas cositas. O si quieren hacer uno nuevo ahí, borran y van colocando. Entonces tienen la pila, van colocando el cable, pueden colocar la bombilla o una resistencia, da lo mismo. Entonces, ¿cuánto decía el primero? Decía 15, 55 y 30. Entonces colocan ahí. Este le colocan 15. Después tiran el cable ahí. Otro cable acá. Bombilla. Ahí. Aquí 55. Y aquí otra resistencia. Si quieren le pueden colocar un interruptor igual. Ahí. Ahí. Entonces ahí enchufan y tienen la resistencia. Entonces ahí está cerradito, viene por aquí, está todo bien. Ahí. Entonces pueden colocar los valores. 15, 9 volts. No, ¿cuánto eran volts? Eran 50. Entonces aquí doble clic y le aumentan acá a 50 volts. Entonces ahí tienen. Ahí el flujo convencional. Ahí este era 30. Ahí. Entonces, cuando están en serie, ¿qué dice la resistencia? La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las tres resistencias. O sea, sería 15 más 40, más 30, perdón, son 45, más 55, 100. Entonces, como el voltaje tiene que ser igual a I por R, y la I son todos iguales, entonces la intensidad de corriente acá va a ser 100, para que me dé 50 tiene que ser 1/2, ¿cierto? Entonces vamos a ir acá y vamos a ir midiendo la corriente. Entonces aquí nos da 0,5. ¿Sí? En todo nos da 0,5 la intensidad de corriente. Y si la intensidad de corriente es la misma, entonces la intensidad de corriente, como V es igual a IR, y yo sé cuánto vale I, quiero despejar el voltaje, entonces voy multiplicando en cada una. Entonces voltaje es I por R, entonces sería 0,5 por 15,
Entonces, este voltaje acá sería 7,5. Entonces voy con el voltímetro y marco acá. Entonces aquí tengo 7,5. Coloqué al revés. Este aquí y este acá, 7,5. ¿Sí? Entonces, si el voltaje es I por R y este es 55, por 0,5 va a ser 27,5. Entonces voy acá y aquí. Ahí. 27,5. Y acá, que es 0,5 por 30, tiene que ser 15. Entonces voy acá y me da 15. Entonces aquí en el circuito en serie puedo sacar la resistencia equivalente, que serían 100, y saco la intensidad de corriente. Entonces 100 por 0,5 me da 50, ya sé que I es igual a 0,5, y después voy tomando el voltaje en cada ampolleta. Entonces como es 0,5 la intensidad de corriente, acá va a ser 7,5, acá va a ser 27,5, y aquí va a ser 15. ¿Sí? Entonces ahí desarrollenlo en el cuaderno y después lo comparan aquí con la aplicación. Entonces, en un circuito en serie, acuérdense que la corriente es igual en todos los puntos y el voltaje va a ir variando, ¿cierto? Que la suma de los voltajes nos tiene que dar 50 volts. Entonces vamos a tener 7,5 más 27,5 son 35, más 15 son 50. ¿Sí? Y el segundo ejercicio que tenemos acá es calcular la resistencia equivalente y la intensidad de corriente en cada resistencia eléctrica. Ustedes saben acá que el voltaje es igual en todos los puntos, entonces ármense este circuito y calculen la resistencia equivalente y la intensidad en cada resistencia. ¿Alguna duda, alguna consulta? Pueden preguntar, pueden escribir acá en el chat y vamos trabajando. Profe, ¿puede mostrar el primer ejercicio? Acá. Ahí está. Acuérdense que la ley de Ohm es B es igual a I. Ya, V es igual a I por R. No la pegué acá. Entonces, como la resistencia equivalente va a ser la suma de las resistencias, despejas primero I, que como va a ser igual en todos los puntos, entonces 50 tiene que ser igual a 100 por 0,5 que nos da la intensidad de corriente. Y una vez que sacamos la intensidad de corriente, vamos multiplicando cada uno para ir sacando el voltaje. Entonces aquí va a ser 0,5 por 15, el voltaje acá nos da, en 1 por ejemplo, si le ponemos 1 acá, nos va a dar 7,5, el voltaje 2 nos va a dar 27,5 y el voltaje 3 nos va a dar 15. Y la suma de los voltajes es igual al voltaje total. Y ahí lo comprueban con la aplicación.
Vamos al segundo ejercicio. Calcular resistencia equivalente del siguiente circuito eléctrico y la intensidad de corriente en cada resistencia eléctrica. Utiliza la obligación para comprobar el resultado. Entonces ahora tienen acá el voltaje son 9 volts y tienen acá una resistencia de 10 ohm, una de 20 ohm y una de 50 ohm. Entonces tienen que hacer 1 partido por la resistencia equivalente, tiene que ser igual a 1 partido por 10, más 1 partido por 20, más 1 partido por 50. Y sacan la resistencia equivalente, y ahora como el voltaje es igual, ¿cierto? Van a ir sacando la intensidad de corriente en cada punto del sistema. Entonces armen este mismo sistema y vayan trabajando. Entonces vamos acá y armen el circuito. Entonces tienen la batería. Aquí un cablecito. Ahí otro cablecito. Una resistencia. Otra resistencia. Y otra más. Ahí. Entonces aquí, ahí. 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 Va. Ahí. Entonces dijimos que este tenía 9, este tenía 10, este 20. Y este 50. Ahí. Entonces fíjense acá, hay más resistencia, pasa el flujo más lento. Aquí está en 20 y aquí está en 10. Y aquí pueden colocar los valores y calculen. Entonces ahora el voltaje es el mismo en todos lados, ¿cierto? 9 volts. Ahí y acá 9. Aquí también 9. Y aquí también 9. Y la corriente va a ir cambiando. Entonces aquí tenemos, la corriente dice 1,53, 0,9, 0,45 y 0,18. ¿Ya? Entonces comprueben los cálculos con la aplicación y eso sería el laboratorio.
Entonces acuérdense que ahora la resistencia equivalente es 1 partido por la resistencia equivalente, es igual a 1 partido por 10, más 1 partido por 20, más 1 partido por 50. Sacan el mínimo como un múltiplo, suman y sacan la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces la tarea del laboratorio, tienen que mandar los dos ejercicios con las comprobaciones ahí de la aplicación. La mandan al correo. ¿Por qué ahora está 1 partido por la resistencia equivalente? Porque cuando es en paralelo, así se calcula la resistencia equivalente. Y cuando es en paralelo, fíjate que el volumen, o sea, perdón, el voltaje total es igual en todos los puntos, pero la intensidad de corriente ahora la vas a sumar. Entonces la suma de las 3 intensidades de corriente te va a dar la intensidad de corriente total y los voltajes van a ser todos los mismos. Y en el caso cuando está en serie, la intensidad de corriente es igual y los voltajes es la suma de los voltajes. Y la resistencia equivalente es la suma de la resistencia. ¿Sí? Entonces la técnica acá es sacar primero la resistencia equivalente y despejas la intensidad y sacas el volumen, el voltaje, perdón, en cada uno. Y aquí al revés, pues sacas la resistencia equivalente, como el voltaje es igual en todos lados, vas sacando la intensidad de corriente en cada uno. Entonces va a tener el voltaje, que es el mismo, partido por la resistencia, igual a la intensidad. Entonces va a tener 9 partido por 10, te va a dar la intensidad de corriente acá, aquí te va a dar 9 partido por 20, te va a dar acá, y 9 partido por 50 te va a dar acá. Entonces ahí tienes 9 dividido en 50 es 0,18, y todos los que tenemos acá. ¿Sí? Y ahí lo compruebas con lo que tenemos acá. Entonces vas tomando el voltaje, sabes que es el mismo, y ahora la corriente va cambiando. Va a tener 9 partido en 10 es 0,9, 9 partido en 20 es 0,45 y 9 partido en 50 es 0,18. ¿Sí? Y el voltaje ahora va a ser siempre igual. Lo tomas aquí en 9 volts, lo tomas acá, también en 9 volts, lo tomas aquí, también en 9 volts, y lo tomas acá, también es 9 volts. Entonces ahora el voltaje va a ser el mismo en todo el circuito que está en paralelo, y lo único que va a cambiar ahora va a ser la intensidad de corriente, que es la suma de todas las intensidades. Entonces aquí va a tener 0,9, aquí va a tener 0,45 y aquí va a tener 0,18. Y aquí va a ser 1,53. ¿Sí? Entonces hacen eso y lo envían al correo del profesor. Todos los días, ¿cierto? De Salazar, @academicos.uta.cl. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el laboratorio del día de hoy? Está súper entretenido porque así pueden comprobar inmediatamente el resultado. Tienen la fórmula ahí, descarguen la presentación de intranet y envían eso al correo. Ya tienen hasta el domingo para enviarlo. Así que ahí nos estamos comunicando. Tienen que estar atentos, acuérdense que la semana siguiente no hay clases y de la subsiguiente viene, no sé si es el laboratorio recuperativo y después vendría la prueba de laboratorio. ¿Ya? Si no hay más dudas ni consultas, lo dejamos hasta acá. Cuídense. Nos vemos, que estén bien. Trabajen, trabajen. Profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, que esté bien. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao.